Finalmente terminamos de ver la serie rápidamente. Bueno, mucha gente la vio a las 4 de la mañana. Nosotros no nos levantamos. Arrancaron a las 4. Arrancaron a las 4 tan temprano. La madrugada del miércoles. Claro, porque se estrenó a las 4 de la mañana porque en realidad es el uso horario de Estados Unidos y a las 12 de la noche era de Estados Unidos. Ajá. Acá eran a las 4 de la mañana. Se puede decir que es primero, está bien que nos pasamos unas horitas, pero es 1 de mayo, Día del Trabajador. Chaca cumple 119 años. También. Por eso estamos con el uniforme. Y bueno, vimos la serie. ¿Qué te pareció? Así a grosso modo. Bueno, tirar un veredicto es... Bueno, complicado, pero la verdad, a mí me gustó mucho. Estoy ya expectante de la segunda temporada. Ya está confirmada. Producto audiovisual es algo que me interesa muchísimo en todas sus formas, sea dibujo, sea peli. ¿A vos qué te pareció? No, sí, a mí me gustó mucho. Bueno, ya hablamos un montón en realidad, pero hay algunas cositas de guión que ahora vamos a repasar que Sí. tal vez no me terminaron de cerrar, pero a nivel general está muy bien. Es positivo. Se nota que hay mucho laburo, hay un montón de gente que laburó. Bueno, estuve hablando justamente con Nicolás Brondo, es un historietista argentino que trabajó en el diseño de los trajes de estos trajes de Eternauta. Y que bueno, después ahora vamos a poner un Sí. par de imágenes de lo que me pasó, un par de imágenes que en realidad no pueden mostrar el trabajo final bien, en buena calidad porque todavía no se lo autorizan de la producción. Pero hay un par de cositas que se notan. Bueno, hay un montón de gente laburando. Bueno, él fue uno de los historietistas que tuvo el privilegio, como él me dijo, que se siente muy orgulloso de que su nombre aparezca en los créditos. Sí, lo bueno para resaltar es que se tomó la palabra de especialistas, ¿no? Claro. Gente que es del mundo de la historieta y que saben de diseño de personajes. Bueno, ¿cómo se llama? El asesor creativo de la obra fue el nieto El de mismo Oesterheld, Martín Mórtola Oesterheld, que bueno, también estuvo supervisando. Bueno, siempre se supo que hubo siempre bardo para permitir las adaptaciones, las continuaciones en cómic inclusive, también con un montón de ¿cómo se dice? De versiones audiovisuales que nunca prosperaron, película también, bueno. Sí, aparte de lo fuerte que es tomar este relato, ¿no? Que es, digamos, atraviesa generaciones, es transgeneracional y que él mismo dice que es indivisible de la historia de su propia familia, ¿no? Entonces, Sí. de repente, volverlo un producto masivo. Sí, yo creo que la única forma de adaptarlo era con fuerte. una producción grosa como esta. Sí. O sea, no había forma Sí, un de tanque. hacerlo con bajo presupuesto porque no iba a quedar, la gente no iba a quedar contenta tampoco. Por más que ya lo planteamos del principio, la diferencia con el cómic son abismales. O sea, si vos te tenés que sentar a ver esta serie, vamos diciendo, voy a ver algo diferente con puntos en común con la serie, con el cómic, pero a nivel general... No, y hay que hacer un ancla de criterios también, ¿no? Sí. O sea, porque también vi pulular como varios videos, viste que uno va sondeando porque te volvés como medio obse con el tema. Pero para sondear, a ver qué dicen, mismo también la devolución que dan en otros países, ¿no? Y es interesante ver las reacciones, y bueno, encontré videos desde, esto así como, nada, dato de color, ¿no? Pero desde videos que se planteaban, el cómic del Eternauta es machista, Ajá. hasta de decir, no sé, cómic versus adaptación de Netflix, traición, ¿viste? Planteas así como muy volados. Va a haber de todo. Que no tiene sentido, o sea, me parece que por eso es difícil definir si, en base a qué te gusta, ¿no? A mí me parece la verdad una producción muy pulida, muy lograda y es eso, ¿no? Verlo como distante de la historia original, que me parece que acá también el criterio de la adaptación, ¿no? Y lo que son los cambios de guión es algo a discutir también, ¿no? Como, bueno, ¿por qué tiene que reproducirse como el original también, ¿no? Me parece que ahí también bueno, hay también un hablé conflicto. con Matías Estañaro, que es el hermano de Bruno, que no estuvo en la producción, pero me contó que en el 2022 él leyó uno de los primeros drafts de la serie, que es el guión original, y me dijo que quedó fascinado y que se cambiaron muy pocas cosas. Y que me dijo que también, que al principio como que le costó entrar, después cuando a medida que fue avanzando la lectura, dijo que le encantó y que también había muchas cosas en el cómic que eran inadaptables a nivel que es verdad que tiene muchos diálogos muy largos, tiene otro tipo también, algunas cosas que capaz que visto con los ojos de hoy quedan como antiguas, por así decirlo. Y nada, me hablé un poquito y me contó eso. Sí, podemos empezar como a meter, A ¿no? mechar un poquito. Mechas Dale. de ahí Acá tenemos unas anotaciones. de qué cuestiones por ahí. Yo creo que
algo súper para resaltar es el modelo familiar, ¿no? De Juan, sí, eso. Que eso ya es a destacar, vamos a spoilear obviamente. Sí, eso es con spoiler, bueno, igual, creo que en el título vamos a avisar. no va a estar, sino... Pero Juan, en la historia original, tiene su familia, ¿no? Es una familia compuesta por su esposa y una hija, ¿no? Sí. Elena y Marta. Pero acá en la adaptación están separados. Están separados. ¿No? Sí. Y los acontecimientos iniciales ocurren no en la casa de Juan Salvo, sino en la casa de Favali. Que en algún punto yo dije, bueno, puede tener sentido porque Favali es también, como en el cómic, es un especialista en todo, en física, qué sé yo, y tiene un montón de artilugios que a medida que avanza la serie lo van usando. Sí. Que está bueno también, dice, bueno, compro. Que acá hace ingeniero electrónico, Acá no es es profesor ingeniero. de física, por ejemplo. Ah, no es ingeniero No. electrónico, ¿verdad? Entonces tiene conocimientos, lógicamente, de física. Pero ¿no? se nota que es un arreglatuti de esos que le gusta toda la cuestión tecnológica del pasado, por así decirlo. Sí, la cuestión jovista la rescata. Ahí va, sí. Con vos hablábamos esto, ¿no? Como Ale del tema de rescatar más que el guión, ¿no? A rajatabla, la cuestión del espíritu, ¿no? Sí. Y el mensaje. Encontrar como cuestiones de mensaje. Sí, bueno, otra cosa, no sé si lo dijimos, es que está ambientada en la actualidad. Y que al principio tenemos, bueno, la aparición de este personaje nuevo que es Para Omar. generar identificación también, ¿no? Sí, Es un obvio, recurso. es que es mucho más fácil a la hora de realizarlo y mucho más atractivo para la gente que no conoce la historia del cómic. Y bueno, decíamos que está el personaje, la historia empieza con este personaje. Bueno, no, en realidad empieza con lo del barco, que bueno, que es una escena donde En está un velero, en ¿no? un velero que está Clara con unas amigas y que ven caer esta nube tóxica o unas luces raras y qué sé yo. Pero bueno, la escena después que sigue es la de ellos en el auto, que está este personaje Omar, que al principio choca un poco porque sí, ¿quién es este chabón? Que de hecho mismo está bueno que los mismos personajes de Faba y Juan medio que les cae como el orto el chabón. Sí. Que es un personaje que yo creo que a nivel argumental está puesto para generar conflicto dentro del grupo, que es, por varios capítulos es el grupo bastante cerrado que se van manejando y que van saliendo al exterior. Y este Omar es medio conflictivo también y no sabes para dónde va a disparar. Que viene de Estados Unidos, Que viene de Estados Unidos. También tiene ese concepto de... Viene como una especie de extranjero, por así decirlo. Algo así, exacto. Que él dice mismo se siente sapo de otro pozo. Es un testigo externo, digamos, Sí. ¿no? Outsider, se Sí. puede decir, hasta que empieza a incorporarse con mucho esfuerzo y no sin conflicto, como decís, en toda la rutina que empieza a suceder, ¿no? A acontecer. Me parece que hay cuestiones del guión que lo que me pasaba, ¿no? Que siento que rescata escenas que son Icónicas. bastante icónicas de la el historieta inicial. El truco es excelente. Que son necesarias, Sí. son necesarias para reforzar digamos, el origen, ¿no? De dónde rescata esta historia, que me parece que ahí son aciertos, ¿no? Sí. Una de las escenas que también mencionábamos era cuando Polsky dramáticamente Sí, busca que salir eso coincidimos en que de la casa. hay unas cosas que no se pueden empatar ni Son intransferibles. la escena de Polsky cayendo en la nieve en el cómic son 2 viñetas que bueno, ya las dijimos en el video anterior. Eso que si recién ven este video y no vieron el anterior, hicimos un especial de más de 1 hora de hablar del cómic. De la historieta específicamente. Completa del cómic, que sin hablar de la serie porque todavía no había salido. Fue la semana pasada, que si quieren que hablemos más del cómic, vayan a ver ese video que también está en el canal. Bueno, y volviendo al tema de eso, que la caída de Polsky en la serie, bueno, también genera impacto, pero en el cómic esas viñetas son para mí icónicas y no hay forma de que haya generado el mismo impacto que en el cómic. Sí, el impacto dramático, ¿no? Y que pasa en los dos Eternautas, ¿no? En el Eternauta inicial, obviamente, y el que se hizo en 1969, que se publicó en Gente, también tiene un drama en toda una plana que es increíble, el desglose experimental de Alberto, ¿no? El dibujante. Pero bueno, volviendo a los cambios que se hicieron, ¿no? Para este ajuste en la serie, hay una cuestión de la distribución arquitectónica, se puede decir, o del recorrido espacial dentro de la casa de Favali, que tiene como una especie de... Desde el sótano tiene como un conducto que una puerta que va hacia lleva al al estacionamiento, que es donde también ocurre ahí un evento, ¿no? Sí. De una persona que también fallece Sí. tras la caída de la nieve, pero que es interesante porque en vez de utilizar un garage, por ejemplo, que era el de Juan Salvo en la historieta original, se utiliza este estacionamiento que es de dimensiones mucho más imponentes y que amerita
ser utilizado como una especie Una locación más para generar... una apertura, ¿no? Una apertura para meter varias cosas. Durante ahí. la serie pasan diferentes cosas en ese estacionamiento. Porque de hecho en ese estacionamiento que tienen un montón de coches a disposición para salir a buscar cosas. Entonces, además, no hacen tanto esa búsqueda de la historieta de salir a recorrer. A nivel, ¿cómo se dice? Práctico, sirve para que los personajes interactúen con otros personajes de afuera, en un lugar techado, y que puedan hablar sin el traje, qué sé yo. Cuestiones que no sé si lo habrán apuntado por ahí, pero funcionó de esa manera. Bueno, después tenemos el personaje de Inga, que es una repartidora venezolana. Que ya llega a través de este túnel, ¿no? Que ya es también una cuestión, un personaje que está bueno, que también se incorpora, que no está en el cómic, que todo el tiempo, por momentos dudás si está del lado bueno o es alguien que también busca... Y que es extranjera. Es extranjera, ¿no? También, busca alguna especie de conflicto. Bueno, está bueno el personaje, crece a nivel... Se lo ve como una persona más guerrera, por así decirlo. Y también tenemos, que no la nombramos, Andrea Pietra, que es la actriz que hace de Ana, que también lo identificamos como un personaje más, como se parece quizás más a la Elena del cómic. Exacto. Que tiene su lado de cuidar la situación, de siempre está ayudando a la gente que llega, no sé. Sí, es más servicial, es más anfitriona. Aunque tiene sus momentos también de sacada. No, pero es bastante, tiene como la mirada ingenua, ¿no? No en el mal sentido, no es peyorativo, sino ingenua del cuidar y de la ayuda, ¿no? Sí. Del servicio. Pero sí, lo de Inga es interesante porque también, bueno, si uno lo ubica en un contexto actual, me parece que amerita también empezar a sumar algo que piense la argentinidad de otra manera, ¿no? Y es innegable que el flujo migratorio que ya se argentinizó también, viene del lado de Colombia, de Venezuela. Hubo un flujo migrante muy fuerte. Y eso es lo interesante, lo que ella después revela, no me acuerdo en qué episodio puntualmente, pero ella revela que hizo hizo un servicio militar. ¿Sí? No se sabe si obligatorio, creo que define que es obligatorio, pero hizo un servicio militar en su país, en Venezuela, si mal no recuerdo. Bueno, hay algunos grises porque, bueno, tienen un tipo de alistamiento voluntario, no obligatorio, pero bueno, es interesante saber que tiene un background más armado, la piba por ahí conoce más la cuestión técnica, ¿no? De las armas. Y bueno, después tenemos a Lucas, que también es uno de los personajes que tienen también bastante importancia. Lucas Herbert. Bueno, Polky ya lo nombramos, que es el primero que cae, por así decirlo. Y ya están esos son los personajes que interactúan en los primeros capítulos en la casa. Y Lucas cambia bastante. Bueno, ya vamos a hablar del por qué. Y lo que noté yo, por ejemplo, a nivel comparación con el cómic, es que Juan y Faba tienen unas actitudes más hoscas, ahí está, más hostiles, tienen como rasgos más hostiles, incluso entre ellos, también con este chico Omar, que es el sapo de otro pozo. Bueno, tienen actitudes más ahí como más violentas y bueno, nada, tenemos ahí como esos matices que están buenos, igual no creo que no sean mal. No vemos a un Juan tan en el cómic, capaz que es mucho más valiente, por así decirlo. Acá lo vemos un poco más dubitativo, pero que el chabón bueno, y el motor de salir de la casa es no ir a buscar como alimentos o ver qué onda como en el cómic, sino ir a buscar a su hija desaparecida, que no sabe dónde está y que lo primero que hace es ir a buscar a su mujer, en realidad, a ver si está con ella, a su ex mujer, y que en el correr de los Carla Peterson. Que hace, bueno, de Elena, que en el correr de los capítulos, bueno, medio como que se echan culpas, ¿no? Sí, al principio se echan culpas. Creo que a partir del segundo se echan culpas, pero vos tenés que saber dónde está tu hija, ¿no? ¿Cómo no vas a saber en la casa de qué? Como que empiezan a reflotar también cuestiones del pasado, ¿no? Cuestionamientos que se hacían en lo civil acá, de parte de cierta autoridad, ¿no? Y quiero retomar lo que vos decís de Favali, que me pareció interesante. Él también tiene otra postura, que es la de atornillarse a la casa, básicamente, y que es odista del relato original, ¿no? Que Favali, al contrario, es el que dice que la única alternativa que tenemos es la fuga. Eso es una frase específica de la historieta. Ajá. Y acá es todo lo contrario. Acá de repente te dice, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Y es tremendo, ¿no? Porque decís, al final es la mirada que tenía por ahí otro, ¿no? Juan, por ejemplo, ¿no? Una de las escenas fuertes, que creo que es en el segundo capítulo, es cuando Juan llega al edificio de Elena y está toda la gente ahí viendo qué onda, los sobrevivientes. Y bueno, ahí se arma una especie de... Que es como
tipo la comunidad, pero siniestra de Alex de la Iglesia, ¿viste? Medio, pero muy en modo siniestro. Terrorífico. Cualquier persona que vive en un edificio sabe que es más o menos así. Que es más o menos así. Nos van a hacer eso. Sí. Bueno, está buena, la escena está buena. Bueno, él no sé si lo dijimos ya que es un ex combatiente de Malvinas y que por eso sabe manejar armas. Hay destellos. Tiene flashback en su... Como en cada episodio, hasta que hay un episodio donde declara, no me acuerdo si es el tercero o el cuarto, pero declara que fue... Sí, le hacen como comentarios durante que te dan... Sí. Bueno, como nada, si no leíste nada de la serie, capaz que no te das cuenta al principio. Que de hecho Lucas le tiene una frase que es la de Juan tiene palabra, va a volver, dice. Dice que si hay alguien que está preparado para afrontar esto. Eso es una de las referencias clave. Hay varias referencias de ese estilo. Entra en conflicto con estos vecinos, pela el chumbo, ahí está buena la escena de que está en el tráiler, que con eso te vas a defender, le dice el pelado y tira el coso por la ventana. Del mal. El pelado bueno, y que se retoma, todos estos personajes están en el inicio de la serie, ahí en los primeros segundos, ¿no? En una discusión de consorcio. Sí. Están en una reunión de consorcio debatiendo y ahí ya te vas dando cuenta. Que son insoportables. Sí, ¿quién va a ser el mandamás? También tiene a lo largo de toda la serie tiene pequeños chistes. En general están buenos, algunos son medio pavos, pero tiene un par de chistes graciosos. Sí. Que el pelado, que somos todos pelados, no sé. Claro. Algunas cosas están momentos graciosas. de tensión como para, para bajar un poco la ridícula. Muy de la firma de Estañaro, ese estilo de humor. Sí, un poco para subrayar en lo que va el recorrido, como que atraviesan hasta ahora el mapa de emociones que van teniendo los personajes, van desde la incertidumbre y en toda esta escena que mencionamos es como el pánico social, ¿no? Sí. Que se da todo, deciden, ¿no? La decisión es que acontezca todo en un edificio. En un edificio que es también problematizar lo que cualquier porteño vive, ¿no? O cualquier persona aspira, ¿no? El día que se va a Capital a mudar, como que todos se imaginan en un departamento. Bueno, la vida es esto. Los peores problemas van a emerger ahí en un edificio seguro. Bueno, en un momento lo que me gustó mucho, creo que de las frases que más me gustaron de la serie, que por lo menos me quedaron en la primera mirada, es cuando Favali se da cuenta que los artefactos más antiguos son los que responden y que no fallaron con esta cuestión de la nieve tóxica que parece que anuló todo no tienen celulares, no tienen luz, se están quedando sin gas y nada, y él se da cuenta que por ejemplo un vehículo que creo que tenía el tipo del estacionamiento Vicente funcionaba, y me encanta que dice que lo rescatan a Juan de esta huida que hace del edificio, porque Elena se va con la máscara y Juan queda sin nada y se pone una especie de bolsa, sale y se termina desmayando, qué sé yo, y aparece en el auto con ellos y le dice, ¿de dónde sacaste esto? Le dice Juan. Y Favali dice, lo viejo funciona. Lo viejo funciona, Juan. Y bueno, también a mí me remitió a esta cuestión de los jubilados ahora que no les dan pelo. Bueno, no importa. Cosas mías, ¿no? Yo creo que entró por ese lado. A mí me entró por ese lado. Entró la bala. Y me parece una linda frase que es verdad. Y bueno, y después también hay un gag muy, muy gracioso de las guías telefónicas. También, ese estaba muy bueno. ¿Cómo se llama? Ana se las tira. Cuando ellos están llegando para jugar a la partida de truco, ¿no? Que dice, son de 2003, ¿para qué mierda las quiere? Que se va a convertir en un acumulador, qué sé yo. Y bueno, después esas guías les sirven para buscar una dirección a necesitan. Juan. Sí, que son esas recuperación de procesos, ¿no? Como de viejos procesos o de como reparar también, ¿no? Esta idea de reparar está muy presente también en toda en todos estos capítulos y en la historieta, y yo por eso recurro a esto de que se está respetando también el espíritu de la historieta en lo que hace al mensaje, ¿no? Me parece que eso es lo interesante para mí, porque no podemos pedir algo fiel, que se repita, que se reproduzca. Yo creo que por lo menos yo ya estaba mentalizado que iba a pasar esto y que exacto, iba a ser, si vos te vas pasó lo mismo. Esperando ver el cómic no iba a funcionar, no iba a andar. No va a pasar. Lo que me pareció muy copado a nivel vestuario o a nivel diseño de lo que son los trajes aislantes más que nada, la decisión de que Favali haga máscaras caseras. Eso tenía que suceder, por favor. O sea, es algo que
que se fue pensando también en la pandemia reciente, o sea, hay todo también, yo medio fan de todo ese tema, ¿no? Pero hay un manual anarquista también que enseña cómo hacer máscaras caseras ante una crisis pandémica, ¿no? Como que, entonces, me parece que recorrer también, ¿no? Esas premisas que va dejando también la historieta, ¿no? La idea de la autonomía, de valerse por sí mismos en grupo, ¿no? Me parece que ahí la repegaron, porque también eran materiales que por ahí no existían en la época que se hizo hace más de 70 años. Claro. Me parece muy Sí, atinado. aparte a lo largo de la serie usan de protección diferente, o sea, algunos aparecen con casco, otros con una especie de snorkel. La máscara de la Primera Guerra también, Sí, ¿no? hay de todo, eso está bueno. Varias cosas, sí. Otra cosa que me gustaría resaltar es la cuestión de las locaciones, esa idea de todo muy autóctono, y también se nota que las quieren resaltar, los diferentes lugares por donde están. Todo el tiempo vemos carteles. Bueno, hay una cosa que me hizo un poco de ruido, espero que todas las marcas que aparecen hayan puesto guita, porque aparecen marcas por todos lados. Yo calculo que sí, pero también digo, es un poco mucho, puede ser, en el cómic no hay tantas marcas por todos lados. No, lógico. Pero bueno, nada. Argumentalmente está justificado porque estás en la calle y todas las cosas pasan en la calle y estamos inundados de publicidad. Y también estamos hablando de avenidas que son al siglo XXI actual, ¿no? De súper gentrificadas. Estamos hablando de cadenas multinacionales que otrora no existían. Sí. Otra cosa que en un momento pasan, creo que más adelante igual, con el auto de Omar y Inga, y se hablan de... Hay un montón... ¿Por qué había tanto tránsito? Hay una pila de autos ahí caídos con gente muerta, y dice, no, porque estamos en fin de semana largo y la gente se estaba yendo. Si no me acuerdo si era General Paz o Panamericana, me parece que era General Paz. Puede ser. Bueno, y nada, es como nada, como explicando para la gente, diga, che, ¿por qué hay tantos autos? Bueno, y justo pega también ahora. Igual siempre está lleno de autos, es un desastre. Bueno. Sí. Algo referido a los mensajes, la presencia de marcas, queda como hasta irónico, ¿no? Como un guiño cuando, por ejemplo, no sé, Juan aparece tratando de hacer como una exploración primaria, que es el primero en salir de su grupo ahí en la casa, cerca del barrio, y encuentra, no sé, se para de repente y el plano da a el supermercado de fondo que dice Buen Futuro, está todo saqueado. Es como una imagen muy, muy lograda del fin de nuestro mundo, ¿no? Que aparece acá en Gran Buenos Aires, y porque también me pasa como que empecé a leer ciertos mensajes que dejaban que era como representa muy bien, es un relato de ciencia ficción porteño. No es porteño, es bonaerense, y mucha gente de otras provincias también sienten una fuerte identificación, ¿no? Y me parece que eso está muy reforzado en la serie. Hablando de ciertos lugares de José León Suárez, ¿no? De José León Suárez. Y bueno, la referencia a Ocupas. Me imagino que todos los fanáticos de Ocupas se dieron cuenta que los actores era el que hacía el negro Pablo en Ocupas y el que hacía de Miguel también, que era una especie de personaje re interesante. Sí, antihéroe, medio. Pero bueno, eran ellos dos y fue como, nos transformamos en el meme de Leonardo DiCaprio señalando. Bueno, y ni hablar de Staltari, que son los protagonistas y también co-guionista que hace de Omar. Sí. Bueno, otra cosa que quiero resaltar es el caldo de cultivo social que se está viviendo ahí en el momento, en los primeros minutos de la serie. Esta cuestión de la falta de luz, la falta de agua, el asbesto, que viene de la época de Macri con los subtes esos de mierda, que todavía no se termina de solucionar nunca, y está bueno que usen eso como diciendo, no será esta mierda que causa este quilombo, qué sé yo. Se empiezan a hacer preguntas en torno a lo ya existente, ¿no? Sí. No imaginan algo externo problematizando, pero sí, algo que quiero destacar sobre el tema de los reclamos porteños que se dan, que es eso lo que se avista, es que también el tipo de personaje, ¿no? Que queda ajeno a estos reclamos que se dan. Son un grupo de chabones que van a jugar al truco, su viernes de truco están en la suya. También pasa en la reunión de consorcio cuando se presenta Elena, que ingresa, está en el hall de ahí de entrada, que quiere ir a los ascensores directamente, y ahí se da cuenta que no funciona, que empieza a haber un problema en el circuito eléctrico, ¿no? Y no quiere participar, digamos, ni siquiera de la reunión de consorcio, de esas discusiones. Como que son personajes bastante clase medieros en eso, como no me comprometo con nada, yo quiero mi rutina, a mí no me jodan, yo tengo que hacer mis cosas, ¿no? Y seguir con mi vida. Entonces creo que pinta muy bien a esa personalidad
realidad, lamento que se ofenda algún porteño, ¿no? Pero es que es realmente eso, ¿no? Hay muy poco compromiso a veces por cierta... yo creo que va a haber mucha identificación en ese sentido y que hay que ver cómo se construye, ¿no? Este héroe colectivo que aporta a la obra también, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, sí, se de tiene hecho, que sentir en principio, interpelados. más que nada, Faba está muy consciente de que nosotros somos nosotros, nos tenemos que hacer cargo de nosotros. Claro, y el tratar corte de, individualista. Sí, esa cuestión individual, por más que sea un pequeño grupo. Y muy propio también una cuestión de la propiedad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todos un poco nos preocupamos por nosotros y los Exacto, nuestros, sí. que por la gente en general, porque muchas veces te encontrás con... Pero bueno, ante una hecatombe de estas dimensiones, se te traslada ya la esencia, ¿no? O sea, si vos ya venís siendo de una manera, como que se te intensifica. Sí. No es que de la nada vas a ser solidario y abrir las puertas. Otro de los personajes importantes que todavía no nombramos es el de Pablo. Sí. Pablito en la ferretería. Que no aparece tampoco bajo la dirección del guión de la historieta. Acá en el nombre tiene el mismo nombre, si Es mal el no mismo. recuerdo, sí. Que es una especie de chico de chino, no sé. Digamos, aparece bajo el mismo criterio de lo que es la historieta, o sea, es un chico que lo encierra. Está encerrado, un grupo pero en de una escuela. personas que originalmente en la historieta aparecía encerrado como en una... ¿Ferretería? Sí, en la ferretería, en el sótano de la ferretería, si mal no recuerdo, pero a diferencia de eso, ahora en la serie lo encierran unos pibes en el colegio cuando querían jugar, qué sé yo, a la pelota, lo encierran para que no juegue, cuestión que se termina salvando de la nieve tóxica, porque lo encierran sus amigos y bueno... Se lo encuentra quien, Elena, en el colegio tratando de buscar a la piba, Exacto. ¿no? Bueno, y ahí al pibe lo terminan sumando al equipo. Tratando de buscar la dirección de la casa Sí, de la bueno, amiga de le está la piba. buscando a Sí, ella, sí, le está buscando a la hija, punto. Bueno, y ahí también se ve una situación medio hostil entre Juan y el pibe. Sí, Que nada, sí, es normal, sí. ¿no? Roces normales, me parece. Lo que sí, hay todo un trayecto que empiezan a hacer en este recorrido buscándola, bajo la cuestión de que el pibe puede tener data de dónde ir a buscar, qué sé yo, bueno. Que al final no salió un carajo en realidad. No encuentra nada y no servía tampoco, pero bueno, se lo pueden sacar de encima. Y pasan por el tren Mitre, ¿no? Que por el que había pasado Juan inicialmente, que había gente pidiendo ayuda y qué sé yo. Bueno, ahora el tren estaba vacío, el vagón estaba hasta forzado en los caños con una forma muy extraña, como si hubiese pasado alguien o algo. Y bueno, ahí es donde empieza a pasar, o sea, cosas, ¿no? Como que está viendo algo raro, ¿no? Dice Juan. Y van a la farmacia, ahí es donde llegan a la farmacia y como que les entra el cuento del tío. ¿no? ¿No? Sí, que los asaltan. Los asaltan y les roban el auto, bueno, las cosas que venían moviendo ellos. Y bueno, es como que ahí también se sigue planteando el escenario del pánico social y cómo actúa la ley de la selva, ¿no? Bueno, y para mí ahora llega una parte donde para mí es bastante icónico el capítulo, muy, muy relevante, creo que uno de los mejores capítulos, Sí. que es que pasa lo de la iglesia, que es cuando Faba y Juan llegan a esta iglesia abandonada, escapando de los cascarudos. Claro, no porque recuerdo. ya entran en escena los cascarudos. Sí. Ellos se están aprovisionando, bueno, se están llenando de provisiones y demás, y pasa esto. Y bueno, se encuentra con una especie de mini comunidad donde entre ellos está Omar también, que en un momento se había choreado el auto, se había escapado. Sí. Y ahí, bueno, y terminó chocando, qué sé yo. Sí, bueno, es interesante que Rita, una monja, que es la que lidera toda esa comunidad que viven en la iglesia, es la que los llama para que vayan, ¿no? Para que entren. Y lo que está muy bueno de la iglesia es que es una comunidad, yo le digo guerrillera, porque Sí. se manejan pero guerrillera en el sentido de que manejan artefactos de guerrilla, o sea, tiran molotovs, todo, porque ya saben cómo escapar, cómo hacer escapar de los bichos estos, ¿no? Que querían entrar. Sí, algunos parecen como vagabundos, bueno, y ahí aparece, que es interesante, el personaje que aparece en una escena al principio, que es un tipo que le falta una pierna, que le ofrece Sí. a Juan al principio limpiarle el vidrio, y como que Juan se le queda mirando, y como que hay una conexión rara, y después cuando aparece en esta iglesia, le dice, yo te conozco, le dice Juan de algún lado, y si yo de algún lado te tengo, bueno, y después nos enteramos que eran compañeros de combate en las Malvinas. Eso está bueno. Acá para mí se cumple finalmente en el cuarto capítulo, donde vemos para mí que se cumple esta idea del héroe colectivo, porque en un momento Juan y Fabio y algunos deciden encarar
hacia a ver qué onda con el... Ah, porque recuerdan que hay una especie de pasadizo amurallado en el General Paz. Para pasar del otro lado, que hay toda una muralla de autos uno arriba del otro y no se puede pasar. Sí. Y creo que Omar dice, che, creo que yo conozco un lugar donde se puede... Que creo que hay una especie de pasadizo, bueno. Y van a romper esa pared algunos y otros se quedan en la iglesia. Sí. La monja, el excombatiente Rengo. Que asumían que se iban a quedar ya. Sí, ya estaban como... Y en un momento, cuando los personajes están sitiados por estos cascarudos bichos, hacen sonar la campana para llamar la atención y empiezan desde la iglesia empiezan a rociar todo con nafta, con combustible y bueno... Cuando los tienen ahí rodeados, hacen explotar todo. Que es un detalle que aparece también, ¿no? Cuando entran a la iglesia ven bastantes bidones de nafta. Sí, como que había... y bueno, ahí como que se da esta cuestión colectiva de que un grupo de gente que eran todos desconocidos, o la mayoría, terminan trabajando en conjunto para el bien mayor. Y que está muy bueno el final de esa... Sí, yo discrepo ahí un poco. Discrepo porque sí, entiendo lo del colectivo. Yo creo que está la idea de salvación. Antes que nada ahí. Está la idea sacrificial y de salvar a alguien, ¿no? Y siento que todavía lo colectivo no está tan formulado. Espero verlo quizás en la próxima temporada. Siento que todavía no llegó la idea de lo colectivo, pero bueno, son opiniones también. Pero está buenísimo. A mí, yo siento que fue como un revival de 2017-18, cuando está en llamas, ¿no? La iglesia, que finalmente arden con la mayoría de los cascarudos, ¿no? Porque estos bichos vienen de otro lado también, ¿no? Tienen como su guarida. Y me remitió mucho a la frase de la única iglesia que ilumina es la que arde. Así que sí, literalmente sucedió. Finalmente vuelve Clara, no se sabe bien cómo. Es que no se sabe cómo. No se sabe cómo. Y está como media choqueada, media rara, como que juega la nota rara. Y que bueno, después nos vamos a enterar que parece que está manipulada de alguna manera. Es nuestra hipótesis. Sí, bueno, sí, yo creo que... Es nuestra hipótesis, pero creo que es lo que se entiende al final, sí. ¿No? También, mi teoría... Mi teoría es que hay como tipos de personas robots, que esto es un personaje que aparece en la historieta, entonces esto también esquemáticamente se respeta, pero es como que hay, para mí, ciertos robots que son los que se usan como autómatas, ¿no? Que son estos que ya vamos a descubrir porque aparecen en este episodio, y después los que vos decís que son tipo más laburo fino de infiltración, ¿no? Que eso también tiene una analogía fuerte en contexto histórico de nuestro país, ¿no? Sí. La idea de infiltrarse o de espiar. Entonces me parece que de alguna manera Clara puede llegar a ser alguna de las elegidas. Sí, pero también se los nota estos personajes infiltrados. Sí. Se los nota como a veces por momentos como que están viviendo su vida cotidiana. Claro. Pero tienen como ciertos rayes. Ciertos baches. Bueno, después lo que pasa es que Faba intercambia con unos vecinos con la camioneta por la casa y se deciden arrancar finalmente. Una camioneta toda equipada. Ellos quieren ir al Tigre, a la isla del Tigre, una isla del Tigre, para aislarse de todo el quilombo, que al principio dudaban en ir. Faba termina cambiando de opinión, decíamos que quería salir con los pies para adelante, bueno, después termina cambiando de opinión, encaran con esta camioneta y ya están todos los personajes ahí, está Omar, está Inga. Es como que en realidad está la familia, ¿no? Porque me parece que Inga no viajaba. Era toda la familia de Juan Salvo. Ellos iban con ellos, pero iban en un auto. Claro. Aparte, adelante, ahí está. Sí, porque, ¿qué pasa? Acá también hay otro Tetris familiar que de Juan con Elena y esta nena Clara, que se haría de Martita en el del cómic original. Favali hace de padrino. Y Ana hace de madrina, lógicamente, de la nena. Entonces como que es toda la familia junta, ¿no? Sí. En esa... Y bueno, y llegan acá en la parte también incomodísimo porque llegan a un shopping lleno de gente y decís, no se relajen acá porque acá se va a pudrir todo. ¿Y qué hacen? Y se relajan claramente, como siempre. Todo lo que no tiene que pasar, pasa. Claro, es la parte donde la narración, como se dice, entra en una especie de piloto automático hasta que sabes que en cualquier momento se va a pudrir. Claro, era saquear el shopping, sí, no era quedarse y bueno, conocen a unos chicos Boy Scout que tienen... se ponen a jugar el truco. Bueno, acá pasa lo que le pasa a Lucas, que de pronto desaparece buscando una botella. Los Boy Scouts ya vienen de la iglesia igual. Tenés razón, los Boy Scouts están en la iglesia. Bueno, pero los Boy Scouts llegan también a este lugar. Sí.
Y hay uno con la cara paralizada, con parálisis, Sí. parálisis facial, que tiene cierta conexión con Clara, que es la que como que él medio que se engancha y le quiere ofrecer comida, qué sé yo. Y ella como que empieza a golpearse la cabeza y ahí decimos, epa, tiene algo tiene raro. gestos raros. Tiene gestos raros, bueno, nada. Y que parecía un personaje también súper interesante para explotar lo de... El chico este. El chico con Sí. parálisis. Y bueno, pero no. Bueno, después algo va a pasar. Bueno, algo va a pasar, ahora lo decimos. ¿Qué más pasa? Bueno, decíamos que Lucas estaba buscando una botella de whisky, se pierde en un depósito y de pronto desaparece y no lo encuentran. Hasta el otro día, hasta la mañana siguiente. Que aparece ya encuentran la botella vacía. Bueno, pero no nos vayan, desaparece. Después vemos. Bueno, después de pronto en el shopping cae un montón de gente, no 3 o 4, a especie de hacer un school shooting, parecía de cagar a tiros de forma random a la gente. Y bueno, tratan de reducirlo, empieza una especie de escena. Gente que no está dispuesta a hablar también. Sí, una escena de tiroteo, están todos tapados. Está buena. Lo que no dijimos que paró la nieve, ahí está. Paró la nieve. Exacto, pero también hay un punto técnico que de eso está pendiente Favali todo el tiempo, que él mira las brújulas, ¿no? Sí. Él tiene una colección de brújulas que inicialmente, en episodios anteriores, él decía que estaba anulado el campo magnético. Exacto. Porque cada una estaba marcando cualquier cosa, pero cuando paró la nieve, el rumbo de lo que era norte-sur es como que se invirtió. Se confirmó lo que se estaba dando. Entonces sí, se confirmó, pero es como que llegó a un punto de definición. Dijo, esto está cagado igualmente, ¿no? Y es como el único personaje que permaneció en una duda, mientras los otros festejaban que terminó la nieve y demás. Y Faba estaba como ahí atento, ¿no? Y después pasa esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaba sintiendo también, yo creo, ¿no? Siguiendo el espíritu de la historieta, como que algo se iba a avecinar. Por algo frenó eso. Y ahí es donde ingresan este grupo comando de tipos medio autómatas que arrancan a disparar. Sí, bueno, arrancan a disparar, qué sé yo. Los terminan reduciendo a todos menos uno que se termina yendo. Sí, uno solo se logra escapar, es verdad. Y un punto acá sí en común que me parece, una vez que logran como sortear esta situación y este tipo escapa, sí empiezan a organizar su ida a Campo de Mayo, directamente siguiendo la recomendación de los milicos, ¿no? Pensando que bueno, necesitaban más una estructura ya fija, ¿no? Que pudiese atenderlos de forma sanitaria también. Entonces, nada, la familia elige en vez de Tigre ir a Campo de Mayo. Algo bastante paradójico, pero bueno, sí. Es interesante la decisión y es comprensible. Lo que sí hay un punto en común entre la situación de Pablo con Clara, que vos decís esto, el chabón se bajó un whisky, Lucas, Lucas se bajó un Blue Label y después no supimos más nada de él, pero aparece a la mañana siguiente, de repente. No, en realidad con los del ejército. Bueno, pero no es en. Era en el shopping que los estaban reclutando. En una camioneta. En una camioneta diciendo vamos todos para allá, como súper decidido, sí, ¿no? Como tomando directivas, que el chabón nunca tomó directiva de nada. Pero de repente estaba como en otra, ¿no? Sí. Y de eso se dan cuenta Juan, Faba. Y notaron que al hablar con él tenía baches de recuerdo. Sí, no se acuerda cómo llegó a eso, sí, ¿no? A cómo hablar con los milicos, cómo definir que iban para allá. Y lo mismo les pasó con Clara cuando le preguntó por el traje de buzo, que supuestamente también, esto hay que decirlo, el velero era de Favali. Sí. Ergo, el traje que estaba ahí con el que ella se pudo proteger de la nieve y demás era de Favali. Entonces Favali dijo, mira, llegaste con esto, ¿vos te acordás? Y la piba lo negó rotundamente. Entonces hay baches ahí donde hay algo que no está funcionando. Y lo quiero enlazar con la historieta, siguiendo el relato de lo que hace el Eternauta 1 y Eternauta 2. En el Eternauta 2 aparece lo que Juan sufre, que son mutaciones en el campo cerebral. O sea, él habla de mutaciones y modificaciones en el esquema cerebral, que ahí es donde me parece que yo es lo primero que me acordé cuando vi que pasaba esta situación con los personajes. Sí, y de hecho en el Eternauta 2, si mal no recuerdo, él se autodenomina mutante ya. Sí.
como que Sí, la idea de una mutación ya especie es... Vamos a ver si en la serie pasa algo parecido. Ya veremos. Que creo que ahí lo destaca bastante con el tema de las revelaciones, como esas cosas que va teniendo, esa especial percepción que tiene también por las visiones de malvinenses, ¿no? Me parece que hay algo de eso que puede llegar a enlazar bien. Y bueno, ya vamos llegando al conflicto final, por así decirlo. Bueno, de pronto Lucas se está con los directivos militares y le dicen, le habla de Fava, como que es vos decías, ingeniero electrónico, y que lo convocan para presentarle el plan que tienen. Sí. Y Fava obviamente no quiere saber un carajo, todavía con su idea de vámonos a la mierda de acá y no sé qué, y lo terminan convenciendo de que a través de los personajes de Ocupas, estos dos que no sabemos el nombre, si no dicen el nombre en la serie. No que recuerde. Así le vamos a decir el negro Pablo y Miguel. Que son dos expresidiarios, siempre los encajan encasilladísimos. Bueno, la idea es el plan desde de con el tren acelerarlo a toda velocidad y romper Está muy buena, igual, esta muralla de autos que les impide el paso hacia la capital. Que armaron también los cascarudos. Sí, eso supuestamente es la guarida. Sí, está armado por los cascarudos. Sí. No se sabe bien, pero bueno, sí. Y bueno, está buena esa parte del tren, qué sé yo. Aparte, lo que a mí me generaba toda esta cuestión del Campo de Mayo, la incertidumbre de no saber si son todos dominados, si algunos son dominados. Pues encima estás rodeado de milicos. Estás rodeado de milicos y encima son con actitudes estas muy imperativas que sí, loco, ¿qué onda este Gil? Y todo el tiempo es una situación medio incómoda, y también estos personajes de el negro Pablo y Miguel que no sabes si son dominados, si están planeando algo. Que son bastante oscos. Son expresidiarios, son medios, pero bueno. Nada, Miguel es maquinista. Miguel le digo yo, recuerdo que es el nombre de Ocupa, no sé cómo se llama. Bueno, que va, de hecho vos sacaste quizás la conclusión de que capaz que tenías razón, de que es Franco, que es el personaje que aparece en el cómic, que es un tornero, que acá en la serie no aparece. No tal vez no, pero tal vez sí. Sí, un tornero de la Rayo, no recuerdo porque también creo que cambia un poquito según el Eternauta del 69, pero que en el 1 sí es un tornero. Pero es un tornero, ¿no? Un tornero. Y que es un personaje potente. Es un personaje súper fuerte, porque es valiente, va al frente, es el personaje. Es el personaje mártir, Franco, para mí. Y bueno, capaz que este maquinista que toma la posta, quizás, no sabemos, sea Franco, no lo sabemos. Hay algo que me gusta mucho de la serie, cómo definió también volviendo un poco al tema del clase mediero, que por ahí no se compromete del todo y va aprendiéndose a comprometer con el correr de los eventos, a la fuerza y a la fuerza también de convivir con otra clase social, ¿no? Otras clases sociales. De repente encontramos también que la otredad, ¿no? Lo más abyecto, no sé, el rengo que estaba haciendo de trapito, los más marginados. Los más marginales, ¿no? El pibe también con discapacidad, pero que era muy resolutivo a la hora por ir a armarte una molotov en la iglesia. La monja, ¿no? La monja que uno dice, bueno, son más del estilo de clausura, de estar como muy al margen de todo, y era súper comprometida, hasta se prendió en la hoguera, digamos. Como que son personajes que enseñan mucho también lo que es el sacrificio real, ¿no? Y que tienen herramientas para gestionarse en una crisis. Y este muchacho, ¿no? Que no creo que no dijo el nombre, pero que es... digamos, heredó el oficio de ser ferroviario y demás, por los abuelos, pero que también era expresidiario, como que es muy útil también para esta cuestión que necesitaba. Y para lo que no dije, lo dije mal, es que quieren pasar a ese lugar para hacer el mensaje radial. Sí, muy empujado por Lucas, muy empujado por Lucas raramente, y obviamente por los milicos, ¿no? Tenían esta idea de que yendo que cada 5 minutos querían comunicar de que vayan a Campo de Mayo, que convocar a la gente a Campo de Mayo. Que en Capital iban a poder dar mejor ese mensaje. Y bueno, lo terminan logrando, terminan pasando... Pueden dar el mensaje, pero pasa algo. Ahí se pudre todo. Que es que quedan atorados hasta en Carranza, donde está donde está el sapito, digamos, hasta ahí. Bueno, y quedan, digamos, de alguna manera como atrincherados ahí, y empiezan a rodearse, empieza a ser rodeados por varias personas que los quedan mirando fijo, ¿no? Y que bueno, serán hombres robots. Sí, claramente. Claramente. Y bueno, ahí empiezan a retroceder, a replegarse. Juan llega al tren. El que no llega es el negro Pablo, que no sabemos
qué pasó. Ujú. Y que Miguel le pregunta qué onda, no lo viste, no sé. Y retroceden con el tren y logran escapar. Bueno, cuando terminan replegándose con el tren, llegan a una especie de torre, en un edificio grande, y Juan de pronto ve que en la cancha de River hay una luz gigante. Es como una especie de niebla con luz que emerge. Esta cuestión de la cancha de River también no lo dijimos. Cuando por un lado va esta chica Inga con otros militares a hacer una expedición, encuentran en un avión caído un mapa donde está señalada la cancha de River. Que es donde te digo que quedaron atorados en Zapito. Ah, ¿Viste? Porque quedaba ahí nomás de donde pudieron estacionar el claro, tren. verdad, eran estos personajes. Entonces, al toque fueron a ver lo del avión. Sí. Digamos, esta cuadrilla fue a ver el avión y el resto se fue a otro lugar, a otro edificio, desde donde avistan Ahí está. la cancha de River. La cuestión es que ven algo raro en la cancha de River y Juan le dice a un militar, le dice, che, ¿por qué no mandás a alguien a ver qué pasa ahí? Porque debe ser algo importante. Y el militar como que no quiere saber nada. A todo esto logran escapar de una persecución de los hombres robots, Sí, ¿no? bueno. Empiezan a notar que hay enemigos, mercenarios. Y bueno, no quiere porque dice no quiero perder más gente, qué sé yo, qué sé cuánto. Y se termina no yendo en ese momento. Y después sí, Juan habla con este Miguel y terminan yendo a ver qué onda la cancha. Y bueno, llegamos a los momentos culminantes, ¿no? De la No van específicamente a la cancha, van sí. en los alrededores. Van a los alrededores a la parte donde está la glorieta esta gigante. Medio que se empiezan a ver cascarudos con gente haciendo cosas raras. Y empezamos a ver que están todos dominados. Un montón de personas. Y en un momento Juan divisa la cara de la chica que en el tren le había parecido parecida a su hija. Ujú. También dominada. Todos dominados. Están todos dominadísimos, están todos domados. Domadísimos. Y bueno, y nada, llegamos a la escena final. Ah, bueno, uno lo cuenta así, pero aposta que estás así viéndolo. Sí, está bueno. Y yo quiero decir que adiviné, no sé si le dije que la serie iba a terminar con la aparición del hermano. Bueno, y llegamos a la escena final donde vemos a su manito súper loca moviéndose para todos lados. Hermosa, de 12 dedos, lo amo. Y vemos a lo lejos una silueta de ella, lo vamos a Así descubrir. que quedás muy manija. Así que bueno, nada, así termina esta. Y también cuando terminas la serie, ya te anuncia que ya está confirmada la segunda temporada. No, pero es re imponente igual la escena final, está bueno, porque está ves que hay un ejército de gente dispuesta, ¿no? en apoyar. calidad de autómatas, ¿no? Sí. Como a obedecer a esta fuerza invasora, porque también lo definen dentro de la serie. Estamos en el epicentro, no dice epicentro como la historieta, pero dice, estamos en una invasión. Sí, aparte, la desventaja es clarísima. Ellos están reorganizados y la gente está en un caos, en mitad caos, en mitad organización. Y hasta incluso tenés infiltrados, o sea que el conflicto va a escalar seguro. Sí. Y bueno, nada, es eso. Está buena la serie, nos gustó, la vimos en casi bastante seguido los capítulos. Yo creo que la mayoría de la gente, de hecho yo hice una encuesta en Instagram, la mayoría de la gente le gustó, algunos no, pero son los mínimos. Y otros ni la vieron todavía, ¿no? Muchos no lo habían visto todavía, pero por lo menos muchos me escribieron a mí. Sí, los que no en realidad esperaban más un apego al guión original. Pero para mí hay que... Lamentablemente, mirá, yo digo esto, lo siguiente, ¿no? Como que a veces encuentro estos puristas, ¿no? Que dicen, no, hay que respetar el guión de Oesterheld, ¿no? Pero si vos mismo lo ves Oesterheld, ¿no? Lo que escribió en el mismo Eternauta publicado en 1969, cambia el guión, cambian las ideas, los personajes son distintos en muchos rasgos que, bueno, no amerita otro video. Sí. Y en Eternauta 2 creció de otra manera. Y también después cuando publicó, no sé, La vida del Che Guevara, es otro. Digamos, hay que empezar a amigarse también con cambiar un poco no de opinión. No hablamos de algo matriz, pero sí cambiar. No, aparte te propone otra cosa y también te trae la sorpresa. Porque si vos ves algo calcado, ya sabemos que nunca va a ser calcado. Muchas veces es peor. Mucho peor. Generalmente se da, no sé, en otras películas. Cuando hablaste de las marcas, en el Eternauta 2 aparece un logo de Entel. Yo sé lo que es Entel. No viví Entel, pero sé lo que fue la empresa Entel. Andá a decírselo a un pibe de 14 años hoy, no sabe. Sí, no, más allá de que qué sé yo. Las referencias. Capaz que si hubiese sido una serie animada, era mucho más fácil atenerse a todo lo que es el cómic, porque dibujando puedes hacer lo que vos quieras. Pero bueno, la cuestión de realización audiovisual es mucho más complejo. Así que nada, estamos felices de haberla visto, la vimos rápido. Y bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios, saber qué onda, que sigan el canal.
Si les gusta este tipo de videos, así con nosotros poniendo la carucha, lo pueden comentar también. Y bueno, vamos a ver con qué seguimos. Hay mucho... La segunda temporada no se sabe todavía la fecha. Si leen los cómics también, Sí, ¿no? Las historietas sí. de Oesterheld. Sí, yo creo que... Yo calculo que para el año que viene, supongo. Ojalá que sea fin de año, no lo sabemos. Tampoco sabemos si han filmado algo ya. No se sabe. Hay mucho... Hay que averiguar. Ya van a saltar, de momento se va a decir. Así que nada, es eso. Muchas gracias por oírnos y vernos. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Exacto. Nos vemos. Adiós. Chao. Vamos.